Miren más. Ha llegado la hora de empezar este culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo, darle la honra, la gloria y estar unidos en este tiempo que Dios nos está entregando en espíritu y en verdad. Porque esa es la realidad. Nosotros tenemos que estar unidos en espíritu y en verdad. Amén. Adorando a aquel que vive por los siglos de los siglos. No importa la situación, no importa los tiempos, no importa el momento que estamos pasando, sí tenemos que darle la honra, la gloria y la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Y somos hijos de Él. Somos ovejas, dice su palabra, de su prado. Así que en este tiempo, hermanos, yo les voy a invitar que nos unamos en nuestras casas, en nuestros hogares, y podamos adorar al Señor y entregarle un momento, un segundo de nuestra vida en adoración a Él. Porque realmente, hermanos, muchas veces nos olvidamos que somos de Él, ¿verdad? Y vivimos por Él. De Él somos y para Él vivimos. Amén. Porque si nosotros no estuviéramos hablando en este momento aquí, no podríamos, si Él lo dijera, nos cortara el oxígeno solamente. No podríamos respirar. Pero Él, en su misericordia, como pueblo suyo, nos tiene aquí para que demos testimonio en este tiempo donde las circunstancias tal vez no son las mejores a través de toda la tierra, que las naciones están dolidas, hay mucho dolor en la tierra, pero nosotros, hermanos amados, tenemos que ver que nuestra soberanía no es de esta tierra, no es de este mundo, sino nuestra soberanía es más allá de los cielos, de los cielos, de los cielos. Y en esa actitud les quiero invitar a animarles en esta noche, que se entregue por completo a oír su palabra, a escuchar las alabanzas, a meditar en la oración que usted va a hacer en esta hora, para que entonces entremos, como dice su palabra, en los atrios del Señor, en el lugar santísimo, para que podamos encontrar ese socorro en este tiempo. Y les aliento, hermanos amados, que en este momento nos desconectemos de todo, realmente de todo de este mundo, porque este mundo nada nos va a aprovechar, nada. Nosotros, hermanos, si nos vamos en esta noche o en un rato más, cualquiera de nosotros, hermanos, no nos llevaremos nada. Solamente el alma volará al lugar donde el Señor nos tiene. Por eso les invito que entreguemos la mejor adoración. Vamos a alabar al Señor en este momento, vamos a bendecir su nombre y a darle gratitud al Señor, porque nuevas han sido sus misericordias en esta mañana, todos los días de nuestra vida. Vamos a adorar. Les invito que en sus casas empiece a adorar. El lugar que mi alma anhela por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que yo allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vi rescatar para llevarme a ti con él. Y aquí en la presencia del Señor, y por el medio de los hombres que están, ellos son su pueblo y este tiempo Dios, la ciudad
No existe más un enemigo, se vive libertad. Santo Dios, dulce comunión, sin belleza ni piedad, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. Aquí en la presencia del Señor, en medio de los hombres que sanó, que yo soy su pueblo y esto tengo Dios. La ciudad de Dios es gloria de Dios. Hermosa alabanza. ¿Cuánto nosotros debemos agradecer estar en aquel lugar, verdad? Qué hermoso. Que el Señor le bendiga, hermanos. Y como vamos a hacer una oración, yo quiero hablar un poquito de la oración de Habacuc. Como estamos en este tiempo, en Habacuc 3, habla la palabra de Dios así. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y te vi. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos, hazla a conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Tamar, y el santo desde el monte de Parán. Salir, su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían y su mano, y allí estaba conociendo su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y miró la tierra, miró e hizo temblar la siente. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Medián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue su ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Esta oración de Habacuc nos enseña tanto en este tiempo, hermanos, que como está la esperanza, de realmente Dios nos da una esperanza a nosotros como su pueblo. Muchas veces que le queremos nosotros a nuestra humanidad arreglar las cosas, pero no es así. Solo Dios, solo Él tiene el control en toda la tierra, solo Él tiene el dominio. Por eso es que es importante cuando nos alentamos los unos a los otros por estos medios, decirle al Señor, bendice a mis hermanos, bendice, Señor, a tu pueblo, aviva tu obra. Y en medio de estos tiempos de aflicción que estamos pasando, en medio de estos tiempos que la gente, muchas personas no tienen esperanza, es bueno de acordarse de la oración de Habacuc y de meditar en cada letra, en cada palabra, lo que él hablaba en ese tiempo, que también nosotros en este tiempo podemos tomarlo como una oración hacia nosotros. Y qué importante es esto. Qué importante es que nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Si nos sentimos tristes, podemos arrodillarnos, podemos ir a un lugar solo, a nuestro lecho o a nuestra habitación y orar al Señor y decirle, fortalécenos. Señor, ya no tengo palabra, ya mis fuerzas están. No tengo fuerzas en este tiempo, porque vivo encerrado en mi hogar. Mucha gente se está cayendo en depresión, hermano.
Mucha gente está atribulada, mucha gente está angustiada. Y nosotros como pueblo de Dios no podemos caer en eso. De ninguna manera, hermanos amados. Tenemos que nosotros arrodillarnos y humillarnos al Señor. Y yo voy a pedir a mi hermano en esta noche que lea una oración por este tiempo. A mi hermano Carlos. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Que él levante la voz. Amén. Y ore por este tiempo que estamos pasando, el pueblo de Dios. Amén. Y muchas de las naciones que están en angustia. Amén. ¿Eh? Amado Padre Celestial, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos delante de su presencia, Señor, en el nombre de aquel que nos redimió, mi Dios eterno, aquel que nos hizo justo, Señor, delante de su presencia, mi Dios amado, por el cual nosotros tenemos, Señor, la puerta abierta para ir directamente delante de su presencia, no por nuestros méritos, sino que por nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias le damos por ello, Señor, por ir delante de su presencia, presentarle, Señor, nuestros temores, Señor, nuestros anhelos, amado Padre Celestial. Oh Dios eterno, como decía nuestro hermano en esta tarde, orar, Señor, en estos tiempos, Señor, de tribulaciones, tal vez para muchos, en el mundo entero, Señor, está esta pandemia, mi Dios amado, que ha puesto al mundo en jaque, mi Dios todopoderoso, que todo el sistema se ha paralizado, amado Padre Celestial, pero los que hemos confiado en ti, mi Dios amado, sabemos que podemos estar seguros, oh Dios eterno, porque hemos sabido a quien hemos creído, al Dios que creó todas las cosas, Señor, al Dios que tiene el control de todo, amado Padre Celestial, por lo cual no debemos temer, Señor Todopoderoso. Muchas gracias le damos, Padre, porque aún así en estos tiempos, Señor, podemos ser un puente, amado Padre Celestial, para aquellas personas que aún no le conocen, Dios amado, y están sufriendo, Señor, los efectos de esta pandemia, amado Padre Celestial, para que podamos, por el intermedio de nuestro Señor Jesucristo, aquellas personas reciban aliento, mi Dios amado, reciban, mi Dios Todopoderoso, esa fortaleza, amado Padre Celestial, y que hay un Dios todopoderoso, mi Dios amado, que puede cambiar todas las cosas, que puede cambiar las circunstancias, los momentos, las situaciones, oh Dios eterno. Solamente debemos mirar a Jesucristo, mi Dios eterno. Padre, queremos dar muchas gracias, Señor, porque sabemos que nosotros, Señor, podemos estar confiados, pero también hay un sinnúmero de personas allá afuera, Señor, que están sufriendo, Señor, angustiados, amado Padre Celestial, sin saber qué hacer, encerrados, mi Dios Todopoderoso, pero aun cuando las autoridades pueden dar, Señor, ciertas normas sanitarias, mi Dios eterno, las cuales también nosotros tenemos que acatar, mi Dios amado, pero sabemos que si confiamos en usted, nada, Señor, nos acontecerá, mi Dios amado. Siempre y cuando, mi Dios Todopoderoso, estemos siempre afirmados de usted, creyendo en usted y guardando su mandamiento, mi Dios eterno. Padre bendito, muchas gracias le damos, amado Padre Celestial, porque sabemos, Señor, que sus pensamientos hacia nosotros no son de mal, sino de paz, Señor. Amén. De bien, amado Padre Celestial, para darnos el fin que nosotros esperamos. Y en estos tiempos, mi Dios Todopoderoso, ese fin que nosotros esperamos como hijos suyos, Señor, es el momento, Señor, de estar delante de su presencia y arriba en las nubes, Señor, cuando usted venga por su pueblo, amado Padre Celestial. Oh Dios bendito, con esa esperanza estamos en estos tiempos, mi Dios Todopoderoso, para recibirle, mi Dios eterno, para ir delante de su presencia en cuerpos glorificados, mi Dios Todopoderoso. Pero para ello necesitamos que usted cada día nos ayude, Señor, nos afirme y nos fortalezca en todo momento, amado Padre Celestial. Le damos muchas gracias, amado Señor, por todas las familias, Señor, de la congregación, por la familia cristiana, amado Padre Celestial, por cada uno de los hogares, Señor, de los hermanos que están en este momento en sintonía, Señor. Gracias le damos por ello, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Amén. Qué hermosa alabanza. Y sigue diciendo tu palabra en el libro de Habacuc, en esta oración tan maravillosa que muchas veces nosotros mismos, como sus hijos, hemos cantado una alabanza que se refiere aquí, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me alegraré en el Dios de mi salvación. Hermanos, esa alabanza, esta palabra de este día, grabémosla en nuestros corazones y acordémonos, aunque no haya nada, aunque no tengamos nada, no dejemos nunca a Dios que nos tiene el poder para sacarnos de todo. Que el Señor les bendiga. Vamos a entonar una alabanza y yo voy a hacer pasar al predicador en esta noche para que escuchemos su palabra. Gracias. Amén. Gracias. Poder de su palabra y reina con autoridad. De Dios, que en los cielos lo regrese, la palabra es suficiente para los buenos levantar. Nadie es mi poder para sanar, pues el Dios que le adoramos y que vemos toda muerte y el pecado, glorioso Redentor, y le adoramos. Dios que descendió desde su trono, que pasó de su voz, nuestra culpa más Jesús, sentados sobre cruz, sobre todos, sobre él están las dos. Es grandioso, pues el Dios que adoramos, entonces condenamos la misericordia y poder pasar, pues el Dios que adoramos, pero con la muerte y el pecado, glorioso Redentor, el Rey te adoramos.
Amén. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé cómo dice el fumar Carlito. Me toca predicar. No sé en qué horario puedan ver esta repetición, el video, o si lo están viendo en vivo. Que Dios les sea bendiciendo. Amén. Les voy a invitar a orar para poder concentrar sus corazones, poner su mente en la palabra de Dios y así prestemos atención que Él nos tiene para nosotros. Amén. Gracias, Padre, por tu eterno amor y misericordia. Gracias porque te podemos alabar, te podemos glorificar. Gracias porque, pese a las luchas de lo que hablaba nuestra hermana Isa en la oración, previo a la oración, cosas complejas suceden en los hogares. Señor, tú haces pasar procesos difíciles en cada momento de nuestras vidas con un propósito. Padre, tú que eres sabio y poderoso, habla nuestras vidas. Gracias porque nos podemos regocijar en tu palabra. Gracias porque es nuestro refugio. Gracias porque comprendemos que esta palabra llega a nuestras vidas como un aliento, como un descanso frente a las dificultades. Frente a tanta mala noticia de quizás de desempleo, de enfermedad, de cosas que van ocurriendo a nuestros familiares, a nuestros cercanos, que no tienen explicación en nuestra vida y en nuestra corta entendimiento. Pero tú que eres soberano, como cantábamos, queremos alabarte y glorificar. Haz que tu palabra sea fluyendo, Padre Santo, que no sea quien habla, sino que seas tú, y que estas verdades trasciendan más allá de lo que pueda decir yo, porque es tu palabra. Gracias porque tú eres grande y poderoso, ayuda a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, y ayúdanos, Padre Santo, a poder seguir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ya, pues vamos a comenzar a ver una época que me gusta mucho de nuestro Señor Jesucristo, de una de los momentos más poderosos que uno podría encontrarse en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Se data esta información en el segundo año de ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer harta argumentación previa para poder lograr comprender la primera parte de la conclusión y la aplicación que queremos, que la intención de poder comprender. Estos pasajes se encuentran, voy a ocupar el relato de Lucas. El relato de Lucas en el versículo 8, o capítulo 8, disculpe, entre el versículo 26 y 38. Pero por motivo de tiempo, y creo que la casa es complejo la atención durante mucho tiempo, vamos solamente a leer la primera parte de la conclusión de este episodio en la vida de Jesús. O sea, el versículo 37. Quienes desean andar más profunda y poder, como lo hacían los de la iglesia berea, que comprobaban las palabras de Pablo a través de la Escritura, lean completo ese versículo, de hecho, del 26 al 38, y puedan comprobar de lo que, si digo yo, me equivoco, o tal vez un poquito de acierto. Ya, así que quienes puedan tener, yo estuve utilizando algunas versiones y creo, a modo personal, quizás uno pueda tener una precisión distinta, pero que la que le da mayor fuerza, de hecho, entre el relato de Mateo y de Marcos, hay una Lucas y una pequeña diferencia, pero en la Biblia textual, en el Evangelio, en esta versión, en esta traducción, hay un énfasis especial, hay un énfasis distinto que utiliza unas palabras en la traducción que dan a entender mayor entendimiento de lo sucedido. Así que vamos trayendo a la memoria quienes recuerdan de este episodio, creo que es extremadamente popular, muchas veces predicado, y vamos viendo qué va trayendo para nuestras vidas. Y dice, así que síganme si es otra versión, no se preocupen, y es que es bueno para que vayan reconociendo las diferencias y las traducciones, cómo se van diferenciando. La palabra de Dios dice así: pero toda la multitud de alrededor de los gerasenos le rogó que se alejara de ellos, porque estaban sobrecogidos de un gran temor, y entrando en una barca, regresó. Esta es la primera parte de la conclusión de este episodio. Vamos primeramente a entender el trasfondo y el contexto a lo que se refiere este episodio. Esto todo ocurre en una área que es el lado este del lago de Galilea, o el mar de Galilea, porque en esos tiempos era a vista sin cartografía, ni drones, ni esa tecnología, era un mar. De hecho, actualmente va en receso, tiene 27 kilómetros de ancho y 12 de largo, es cortito, muy chiquitito. Pero en aquella época era un poquito más grande, se data por la recogida del mar y la evaporación. Y el contexto en el que ocurre esto
me pareció bien particular. Primero que todo, en esta sección se habla sobre la crianza de cerdos. Esto da a entender, y creo que por ahí escuché unas preguntas una vez en un estudio que hablaba de por qué se habla de cerdos, de por qué se criaban cerdos en esa área si de verdad había judíos. Y la respuesta me la doy a mí mismo, que es una pregunta retórica. En el área de Decápolis, que menciona Lucas al final del relato, era un área al este del lago del Mar de Galilea, conformado por 10 ciudades. Entre ellas estaba Gadara y estaba Gerasá. Entre los relatos en la Biblia textual aparece esta diferencia mayormente. Entre los relatos de Lucas y Mateo hay una diferencia junto con los de Marcos, porque Marcos y Mateo hablan de Gadara. Lucas habla de Gerasana. Entonces, si uno ve un mapa, es cosa de buscar en internet y localiza la ciudad de Gerasana, es mar adentro, es de unos par de kilómetros al interior de tierra, más que menos tierra, que Gadara. Por lo tanto, los relatos que habla el mismo Mateo y Marcos tienen mayor coincidencia con esto. Pero a la vez, también tiene una intención distinta. ¿Por qué? En la Universidad de Tel Aviv, por ahí por el año 2004, estuvieron haciendo indagaciones de las culturas judías antiguas. Esto es un reporte que salió en la universidad y por ahí tengo el link, si alguien me desea, por ahí me escribe y yo le mando la información. Dice que intentaban ver qué tan judía era la nación de Israel. ¿Cuál era su peso en la creencia en la cultura? Claramente, ustedes quienes algunos conocen, es la palabra kosher, que es la palabra que utilizan los judíos para comer comidas aptas. Lo que habla el Levítico, ¿se recuerdan? Es por ahí no comer cerdos, no comer animales de ciertos mariscos, algunos tipos de animales reptiles, ciertas cosas, leyes dietéticas que hoy en día hacen mucho sentido, con el tema de la pandemia y la higiene personal, hace mucho sentido que las cosas que Dios dijo en aquel tiempo, fuera de la experimentación científica que existe hoy en día, pero entendemos qué tan creyente o qué tan religioso eran esas culturas. En el lugar de donde venía, de donde comienza la historia, que comienza parte en la ciudad de Cafarnaúm, un capítulo anterior lo podemos verificar y ver que desde Cafarnaúm, que era como el centro operativo de Jesucristo y los discípulos, donde tenían un mayor tiempo de estancia, había un discipulado personal en donde se cree y uno puede cotejar entre medio están las mayores cantidades de parábolas que fueron dichas a los discípulos. Desde ese punto se hicieron hallazgos arqueológicos y la ausencia de cerdos, de huesos de cerdos en los alrededores. Por lo tanto, al entender ese pequeño hallazgo, es decir, que encontraron en la parte de crianza donde se hicieron los sacrificios, donde se hacían distintas cosas, no había huesos de cerdo. Pero al contrario, al lado estamos en el lado que estamos ahora, en el lado de Decápolis, disculpe, sí había gran cantidad de cerdo. Y de hecho se encontró una inscripción que se llamaba La Liga de Decápolis. Eso a lo mejor algunos lo pueden localizar por ahí en internet, es fácil de entender, es un hallazgo arqueológico que estoy mencionando. Y dice que esta liga se conformaba por comerciantes de aquella zona. ¿Cierto? Eran comerciantes que divulgaban y hacían crianza. ¿Por qué? Porque por ahí, al ser el mar de Galilea un lago de agua dulce, era el gran paso de las tropas romanas hacia el lado este del imperio, ¿cierto? Bueno, no me quiero dejar falta tanto en este momento, pero es importante comprender esto para entender la conclusión. Entonces, uno podría entender, claro, es real el argumento bíblico de decir que está ahí, pero históricamente, según lo que dice Flavio Josefo en uno de sus escritos, habla que la ciudad o las ciudades de Decápolis fueron destruidas en el inicio de la revuelta judía hacia los romanos. El año 66 él hace un escrito y dice: esta ciudad fue arrasada y fue muerto todos los jóvenes. Hay todos los jóvenes muertos. ¿Por qué? Porque comenzó la rebelión judía en Jerusalén y comenzó a expandirse. De hecho, tuvo un par de meses independiente el área de Judea, el área de Palestina que actualmente conocemos, con respecto al Imperio Romano. Luego vino el emperador Tiberio y destrozó la ciudad. Mató alrededor toda la juventud. Extraño saber ese dato con relación porque si eran comerciantes de habla griega en aquel sector, por todas las inscripciones que se localizaron y distintas cosas arqueológicas,
Con respecto a lo que pasó ahí. Ahora bien, entremos al relato bíblico. ¿Sabemos nosotros que Jesucristo bajó? Lo voy a parafrasear, teniendo en cuenta este argumento inicial del contexto histórico. Se bajó con el fin de poder continuar entre comillas, su viaje misionero de nuestro Señor Jesucristo, en su época más vigorosa como misionero de nuestro Señor Jesucristo, alrededor de las ciudades que lo rodeaban. Yendo a Decápolis, uno podría, incluso leyendo los relatos paralelos, especular de que la intención de nuestro Señor Jesucristo era dispersarse a través de las 10 ciudades o en esa área comercial, como lo hizo Pablo. No sé si se recuerdan, Pablo ir a las ciudades grandes, más comerciales. De hecho, hay ciudades que no iba. Por ejemplo, a Colosa, cuando le escribe, dice que no los visitó, sino simplemente le escribe porque mandó a Timoteo. En cambio, cuando va a Roma, cuando dice que tenía deseo de ir a Roma, ir a Corinto, una gran ciudad comercial, Jesucristo como que uno podría deducir que tenía esa intención. Y ahí los invito a una investigación personal. Pero ocurre este episodio en particular. Mateo nombra 2, Lucas y Marcos nombran 1, endemoniado, personas poseídas. Esta historia me trae un recuerdo de niñez, cuando yo era chiquitito. Vivía en la casita de mi abuela, en la casa de mi abuela, en el segundo piso, y había en el cerro atrás, en Valparaíso, el Cerro Cordillera, una persona esquizofrénica, que en las noches, en un momento silencioso, se ponía a gritar, pero a gritos. Gritaba y uno cantaba, inventaba letras. El tema es que no dejaba dormir. Además, era violento. Era comprobablemente temor. De eso, uno chiquitito uno ve esas cosas y le causa mucho miedo ver a una persona que actúa de forma muy irracional y con violencia. De hecho, me acuerdo de un episodio una vez con una detención de carabineros porque lo acusaron de meter una casa y le pegó un carabinero, la escoba. El tema central es que este hombre que yo le menciono de mi niñez era un problema para todos. No era un problema particular, porque un enfermito que vaya y se recluye en un lado, que total, déjenlo, si es enfermito. El personaje que yo les menciono de mi niñez era un problema para todos. Y el personaje que les menciono, que está mencionando el Evangelio, era un problema de todos. Andaba desnudo, ¿cierto? Y entendemos que es bastante incómodo ver a alguien desnudo. Imagínense pasar a alguien desnudo, esquizofrénico en la calle. Ya no es un problema de broma, es un problema de todos, porque afectaría a los niños que uno puede tener o a algunos. Por lo tanto, aquí ya nace una premisa sobre el amor al prójimo. Lo que le sucede a mi hermano también es mi problema. Es importante rescatar este principio bíblico que aparece entre líneas en este versículo, y que nos puedan leerlo con calma se dan cuenta que este problema es un problema de todos, por la conclusión al final. Bueno, Jesucristo va, y ahí hay, acá hay una interpretación un poquito alegórica, no quiero empezar en esta área, pero tiene que ver con la expulsión de demonios. Hay textos paralelos que también ocurren en Hechos 16. Es importante que lo revisen para entender bien este episodio, con lo que ocurre con Pablo y la niña que era divina, que tenía el espíritu de adivinación. En Hechos 16 vemos qué pasa con ese episodio y vemos cómo es el tema de la exposición demoníaca y distintas cosas. El punto es que los mismos hallazgos arqueológicos que se hallaron con respecto a la Liga de Decápolis en ese sector, también se hallaron hasta muchas evidencias que hablaban y decían que tienen relación directa con el ocultismo y la cultura griega de aquella época, ¿cierto? Nosotros sabemos que los griegos tenían múltiples dioses, y no solo los griegos, quizás otras culturas que vivían en esa área, porque entendemos que el Imperio Romano era muy tolerante a las culturas con varios dioses. No, la única forma que, si no me afecta al poder ni a la economía, no me importa. Esa era como la premisa del Imperio Romano. De hecho, cuando se empezó a preocupar, cuando los cristianos no quisieron venerarlo a César, y ahí comenzó la persecución y la locura de Nerón, y sin fin, ahí los dejo para la historia. Pero en esa área se halló harta brujería. Aquí ya hace otro principio que también aparece principalmente en la Escritura. Esto, ¿sabe por qué? Me lo traigo a la memoria, he conversado mucho con algunas personas, y esto lo quiero traer a medio de conocimiento más empírico, aquí como con respecto a la experiencia, pero sin ser de ejemplo ni nada, que habitualmente estas cosas, cuando alguien dice que ve, no sé, animales o con chaleco en el campo, y yo no digo que no sea cierto, yo no digo que sea verdad, porque nunca he visto nada. Estas cosas suceden porque se ha tenido contacto con lo oculto, con lo que dice Deuteronomio, no mostrar los martes, ¿cierto?
entendiendo que en esa cultura, que era altamente griega, ya casi, o incluso hoy no entiende, porque si cultivaban cerdo era porque les viene la carne más rápida de vender, hoy era la carne más barata casi, era porque tenían un alto concepto del tema ocultista. Aquí ya es una respuesta importante para entender de que si quiero jugar con fuego, me puedo quemar. Es un principio fundamental que aparece en el Deuteronomio. Ya, en fin, Jesucristo realiza la obra. Rescata a este hombre o los dos hombres, porque estas cosas no se contradicen, sino que hablan de un punto de vista distinto o cosas distintas que vieron. Rescata la obra, incluso hay un relato ahí sobre el aspecto de cómo te llama, legión y otras cosas más. Lo importante aquí es el hecho, que este hombre fue liberado, que el problema que era de todos, dejó de ser problema de todos, ¿cierto? Ya dejó de ser el problema del loco que vivía en el cementerio, y el cementerio estamos hablando que es un lugar recurrido. De hecho, la cultura antigua y sus formas funerarias era la visitación a los cementerios, hacer una especie de procesión, similar a la que hacemos nosotros, pero con otro tipo de forma. Y de hecho entendemos que ese cementerio, al parecer, era un cementerio de cultura pagana, y tiene que haber habido algunos ritos entre medio por ese lugar. Por lo tanto, es un problema bastante serio este hombre para la cultura. Pero Jesucristo hace la obra milagro en su vida. Y aquí quiero hacer el paralelo con nosotros. ¿Cuánto nosotros ha hecho una vida de milagro? ¿Cuántas veces no ha cambiado algún carácter, alguna forma de ser en nuestra vida? Cosas que serían imposibles de otra forma. Imposible, de hecho, si no fuera porque Jesucristo llegó a nuestra vida, nuestro carácter o nuestra forma de ser, o nuestros malos hábitos no hubieran sido cambiados. Este es un argumento fundamental para entender el cristianismo. Jesucristo cambia el corazón. Aquí nace otra pregunta, que dice, ¿cómo algo tan maravilloso como la salvación, como la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, hace tan poco en algunas personas? Es paradójico, suena extraño, porque habla de que si yo soy cristiano, yo digo, yo voy todo el día a la iglesia, intento hacer mi bautizo, pero ¿cómo esa palabra no hace lo que debería hacer en mi corazón? Lo hemos encontrado con algunos cristianos, y yo creo que no quiero juzgar nada, pero evidencia mucho su conducta versus su fe. La palabra de Dios tiene una respuesta para esto. Veamos la conclusión. ¿Cuánto era? El versículo 37, ¿cierto? Dice, pero toda la multitud alrededor de los gerasenos o gadarenos, dependiendo de la versión que tengan, le rogó que se alejase de ellos. ¿Cierto? Nosotros hemos visto con nuestros ojos, y a lo mejor alguien ha visto cosas maravillosas, sanidad y liberaciones, ha visto conversiones de vida. Pastor, ¿cuántas veces me fue a la cárcel y hombre convertido en su forma de ser? De hecho, en el paraíso también me tocó ver muchas cosas importantes con respecto a esto, cosas imposibles para la persona, para la psicología, para la sociedad, que cómo puede una persona cambiar profundamente su forma de ser. Por eso están aceptados los ministerios carcelarios de los cristianos, ¿cierto? Porque cambian la vida, cambian el corazón, que es el problema mayor del hombre. Ellos vieron el milagro, se dieron cuenta de lo que hizo Dios, vieron al hombre endemoniado en su cabal juicio, ¿cierto? Racionalmente y actuando de forma tranquila, no violenta quizás, como el ejemplo que le di, un ejemplo personal. Pero aún así, no lo quisieron, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no lo quisieron? Y aquí vamos a comenzar a indagar históricamente y utilizar lo que hablé principalmente. Como esta ciudad era una ciudad de grandes negocios, entendemos que era un dato de 200 ceros, más o menos, que dice, ¿cierto? Un valor que, de hecho, yo podría ver una cantidad, son como 100, no sé, es relativo, pero es una cantidad importante, que fueron muertos. Pero en esta versión de la BTX, y por eso la de la Biblia textual, indistintamente a lo que sale en la Biblia, no criticándola, sino simplemente entendiendo de que ahí dice mucha gente, ¿cierto? Aquí habla de multitud de personas, habla como que vino gran parte del pueblo, pues se vio un milagro, algo importante, el loco que era problema de todo, que le tenían miedo, el esquizofrénico, que aquí lo describe como endemoniado,
ese ya dejó de ser el problema de todo. Se convirtió en un hombre de bien. De hecho, en la segunda parte de la conclusión del capítulo 38 habla, dije, ve, no vengas conmigo, ve cuántas cosas ha hecho Jehová contigo. Como que lo que pasó contigo. Y entendemos que lo que hizo fue, él lo que hizo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo con este comunidad, lo convirtió en un misionero. Tuvo que recorrer 10 ciudades mínimo contando lo que había pasado. Pero mi enfoque va al capítulo 37. Él dice, ya dejó de ser un problema. Y aquí ya se la pregunta, ¿qué hizo que la multitud de personas, una gran cantidad de personas, que lo más probable es que se haya cortado respecto a los milagros, como pasaba al otro lado del mar de Galilea, que lo rechazaran? Y aquí quiero entrar en algo muy personal. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos elegido los cerdos? ¿Cuántos de nosotros hemos elegido muchas veces y derechamente lo que sucedió, deduciéndolo de la evidencia histórica de la destrucción de este territorio? La codicia, ¿cierto? La codicia fue la destrucción de este territorio. De hecho, fue la trifulca o la gran revuelta de los judíos. Comenzó porque el gobernador de aquella época le empezó a robar el dinero a los sacerdotes. Y a los judíos no les gustó porque esa era plata sagrada, era consagrada al templo, a los sacerdotes, y ellos vivían. De hecho, había una familia ahí como una especie de Amasia, Caifás, una Amasia entre medio, administrando los dineros. Pero personalmente, quizás no a esa escala nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, entendiendo y viendo los milagros, quizás no siendo parte de ellos, pero ya dejando de que sean problemas para nosotros, cuántas veces hemos recibido bendiciones de Dios y hemos elegido los cerros? El punto principal aquí yace con la pregunta que les mencioné inicialmente. ¿Por qué alguien que recibe la palabra de Dios, por qué alguien que ve las cosas, los milagros, que se da cuenta y conoce la verdad, no sigue la verdad? Las decisiones. ¿Qué decisión tomó esta gran multitud? Este hombre nos va a quitar el negocio. Porque va a empezar